la charla a nuestro querido Aldo Isuani. Aldo, bienvenido y adelante. Bien. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Y bueno, vamos a intentar reflexionar juntos sobre una hipótesis, más bien una tesis que voy a plantear de que en realidad capitalismo y socialismo son tipos ideales, que fueron elaborados en base a unas experiencias concretas excepcionales, pero que en verdad la mayor parte de las sociedades actuales son una síntesis en distintas proporciones de los principios básicos del capitalismo y del socialismo. Eh, Vamos a necesitar un poquito de historia primero, y es para entender el momento actual una muy breve y somera revisión de algunos hitos. En primer lugar, el surgimiento del liberalismo y del capitalismo. En sociedades dominadas por monarquías absolutistas, hay una en especial, que es Inglaterra, donde se produce un hecho singular. En las aldeas donde se vivía comunitariamente y se cultivaba los terrenos aledaños que nutrían de alimentos a los miembros. Se cortó. Ahí, ahí está. En las villas donde vivía la gente, campesinos de Inglaterra en aquellos tiempos, estamos hablando del siglo XVII, comienza a surgir algo muy, muy particular. Un grupo de esos campesinos comienzan a alambrar las tierras, los procesos de enclosure, y destinan, en vez de la agricultura, a la ganadería, concretamente a la cría de ovejas. ¿Por qué? Italia estaba demandando lana y comienza para los tapices y toda esa época de gran florecimiento de Italia, y por lo tanto convierte en un negocio muy, muy rentable. Y este acercamiento de los campos comunales implica arrojar mucha gente que vivía en ellos fuera. Comienzan a acudir a ciudades, pueblos grandes. Comienza a crearse las bases de un proletariado. Ahora, las monarquías tenían leyes de pobres, veían que este surgimiento de la dinámica capitalista ponía en peligro a la tradición de la sociedad monárquica. Y las leyes de pobres tendían a proteger a estos desplazados por la dinámica capitalista. Hubo muchas leyes de pobres, pero va a haber una en especial, que es a fines de 1700, que se llamó la ley de Spinherland, donde en una situación de mucha crisis económica y social, la corona decide dar un subsidio en pan a todos, desempleados y empleados. Esto va a ocasionar un problema muy serio, porque los trabajadores, teniendo garantizado el pan lo era todo, comienzan a abandonar el trabajo, y los patrones, dado el pan que estaba siendo otorgado por la corona, deciden rebajar los salarios. Por lo tanto, se termina una gran crisis económica y por primera vez en la historia se elimina la ley de Spinherland y comienza propiamente lo que podemos llamar la etapa liberal. A partir de ahí no hay más ayuda al desposeído, al pobre, cada uno se la tiene que arreglar como puede en el mercado de trabajo, y el que no pueda, por, digamos, invalidez o vejez, podrá tener una mínima ayuda. Mientras tanto, el que no trabaja y no vive de su trabajo, es castigado por mendigo por vago. Esto señala, más que la Revolución Francesa, el real comienzo del liberalismo o del capitalismo liberal en Europa. ¿Qué va a pasar durante el desarrollo de este liberalismo, básicamente del siglo XIX? Y es dos cosas: ciclos económicos y conflicto social.
Los ciclos económicos son un fenómeno nuevo, momentos de alza y de baja de la actividad económica. Los momentos de baja de depresión, unidos a desempleo y de temor al desempleo, y los momentos de auge unidos a procesos de inflación. Sobre todo los momentos de depresión y de desempleo van creando lo que Marx y Engels llamaban ejército de reserva. Trabajadores que estaban fuera del mercado de trabajo, que ejercían presión sobre los que estaban trabajando. Por lo tanto, si los que estaban trabajando en una etapa de depresión exigían más de lo que sus patrones estaban dispuestos a darles, quedaban en la calle y eran reemplazados por otros que estaban dispuestos a trabajar por igual o menor salario, por igual o peor condiciones de trabajo. Este proceso fue creando un nivel de conflictividad muy importante. Los trabajadores se organizaron primero en mutuales, que eran organizaciones de autoayuda financiadas por sus propios salarios, una ayuda a una viuda de un trabajador fallecido, de un trabajador accidentado, etcétera. Con el tiempo se convierten en sindicatos. Ya no son solamente organismos de autoayuda, sino también de lucha y negociación salarial y de condiciones laborales. Y ya hacia fines del siglo XIX, comienza ya a plantearse el tema de la lucha política, es decir, estos sindicatos derivan en grandes partidos políticos de base revolucionaria que atentan contra el orden social existente. Esta mezcla de ciclos económicos, la Gran Depresión fue uno de los más fuertes del final de la etapa liberal, junto al crecimiento de la actividad revolucionaria, implicó el fin del liberalismo. Y aquí hubo un corte muy importante con la Primera Guerra Mundial, el fascismo, el nazismo. Y recién luego de estos eventos traumáticos va a surgir una nueva etapa que es la etapa keynesiana, donde Keynes, analizando al liberalismo, dice, bueno, aquí lo que pasa en estas crisis son crisis de consumo. La sociedad está en capacidad de producir mucho más de lo que la gente consume. Por lo tanto, hay que evitar estos ciclos. ¿Y cómo se lo logra? Colocando plata en el bolsillo de los que consumen, de los trabajadores. Si hay una redistribución hacia los trabajadores, estos van a consumir más, si consumen más, van a demandar más, obviamente, y por lo tanto el empresario va a trabajar más y va a ganar más. Por lo tanto, redistribución y ganancia empresaria van unidas de la mano y deberían resolver los problemas que había ocasionado los ciclos de la etapa liberal. Para eso usó dos elementos, propuso dos elementos. En primer lugar, el Estado como regulador. El Estado debía comportarse como un operador de radio, debía ajustar la onda con el dial para evitar los ruidos y lograr plenitud en la emisión de la onda y la recepción de la onda. Y esto lo hacía con la política económica. Si había una depresión, por lo tanto se inyectaba más recursos, se bajaban los impuestos y se intentaba volver a una situación normal. Y si había una sobredemanda, se actuaba por lo contrario, se bajaban los impuestos y por lo tanto se lograba que se aumentaban los impuestos y lograr equilibrar el ciclo. Este estado regulador estaba acompañado por políticas de pleno empleo. Y el pleno empleo era todo el mundo trabajando, no importa la productividad. Lo importante es que era toda la gente ocupada ganando un ingreso y por lo tanto consumiendo. Entonces, ¿qué sucedió en esta etapa de posguerra? Los 30 años gloriosos. Crecía la producción, crecía la productividad y en un contexto de paz social. Se habían expandido las democracias. Los trabajadores habían dejado de lado sus reivindicaciones revolucionarias y obtenían ventajas en salarios y condiciones de trabajo, mientras los empresarios tenían buena ganancia. Esto termina en los 70.
Hay varias hipótesis, no las voy a profundizar ahora, pero básicamente es que fue la guerra de Vietnam que provocó la expansión de un dólar sin emisión a través de todo el mundo y generó una inflación enorme en el mundo, la crisis petrolera, la redistribución progresiva del ingreso que se produjo del capital del trago. Ninguna de estas hipótesis ha podido explicar efectivamente el fenómeno. Y hay otras hipótesis, o hay otra hipótesis, que podemos desarrollar más adelante si ustedes están interesados, pero que no viene al caso. Lo importante es que acaba el keynesianismo y dado que no va más, va a comenzar una nueva etapa donde al Estado regulador se le antepone la privatización y al pleno empleo se le opone la flexibilidad laboral. En esta nueva etapa es el comienzo de propiamente el neoliberalismo, es decir, aquí comienza una etapa donde los principios keynesianos de paz y de crecimiento sin techo llegan al límite. Y entonces la pregunta es, bueno, tenemos una etapa de puesta en duda del Estado y de la capacidad del Estado y la legitimidad del Estado para intervenir en la economía, con lo que podemos ver de que no estamos en los momentos presentes en una novedad, esto ya venía antes. Y entonces yo me quiero detener un rato en mostrarles qué pasó con el gasto del Estado durante la etapa de incepción y desarrollo de esto que llamamos el neoliberalismo. Yo les voy a mostrar algunas cifras y algunos datos. Me dicen que el uso compartido no está activado. Perfecto, a ver. Bueno, vean ustedes, esto es el gasto público, el gasto social, el gasto público en los países Me de parece la que, OCDE. me parece que no lo estamos viendo, Aldo. No lo están viendo. A ver ahora. Yo lo veo. Yo lo estoy viendo Ah, perfecto. ¿lo están viendo? Ah, bueno, yo no Sí, lo. yo lo estoy viendo también. Bien. Bueno, Yo adelante, también. adelante, adelante. Ok. Vean lo que sucedió en esta etapa, es decir, de los 60 a prácticamente fin del siglo. El gasto público, perdón, Ahí está. el gasto público aumenta del 32 al 47% en estos 20 años, se estabiliza en 46% hacia fines del siglo. De 21 a 31 en el caso de Australia, sigue creciendo, 35 a 48 a 50, 34 a 58, 48, vale decir, de lo que nosotros tenemos es una situación donde entre los 60 y los 80 aumenta fuertemente el gasto y se estabiliza, pero se estabiliza en niveles muy, muy altos a finales del siglo pasado. Ahora, si miramos el gasto social, lo que vemos es que aumenta de 18, el caso de Alemania, a 20, a 27, otra vez. En el caso de Australia, de 7 a 11, 17. Austria, 15, 23, 26. Vale decir que en todos los países entre 60, esos 40 años que van entre 1960 y 1998, el gasto social crece y no deja de crecer en todos estos países. Esto es los últimos datos, datos del FMI y de la OCDE, que muestra el nivel de gasto público en los países.
la mayor parte de los países de la OCDE. Ustedes van a ver que los datos del FMI y los de la OCDE son coincidentes. Hay un problema con los del Banco Mundial, pero en todos los casos estamos viendo un nivel de gasto público en la mayor parte de los países extremadamente elevado, rayando casi la mitad del Producto Bruto Interno de los países. ¿Qué pasó en América Latina con el gasto social? 1990, 11,3, 11,9, 13,5, 13,5, 14,5, 14, 14,9, 15, 16, 17, 18. Parece que el periodo entre el 90 y el año 2009 tenemos un crecimiento sistemático también del gasto social, en una etapa donde estaríamos diciendo fue el desarrollo de las políticas neoliberales más claramente en la región y en el mundo. Miremos Argentina. Aquí tenemos periodos quinquenales donde el gasto total va de 28 a comienzos de los 80 a 41 a mediados de la década pasada. Eh, si uno mira el funcionamiento estatal, es decir, los gastos de administración general, de justicia, de seguridad, se mantienen niveles que van entre el 5 y el 6,5%. Los gastos en servicios económicos, que estaban en 6, casi 7, a comienzos del siglo, por las privatizaciones, básicamente, de energía y combustible y de servicios, cae a 3,6, 2,3 y comienza a recuperarse a nuevamente los niveles iniciales. Pero si ustedes miran el gasto social, 12, 16, 19, 20, 20, 21, 26. Si miramos los últimos años, del 2015 al 2022, donde hay datos del Ministerio de Economía, el gasto público total, 46 al 42%. Seguramente este último año ha caído, fruto de un ajuste muy fuerte que hubo en la cuenta pública, pero todavía estamos en un nivel extremadamente elevado de gasto público. Es decir, estamos en un nivel donde la idea original de la sociedad inglesa, donde se hizo por primera vez la experiencia capitalista de un Estado reducido a, digamos, la administración general, a la justicia y a la defensa y seguridad, no pasó nunca de un 6%. Uno más, y es que en el gasto social hay tres principios. Los principios de ciudadanía son aquellas áreas como la salud y educación que son financiadas por, digamos, recursos del Estado, por impuestos, y están abiertos en principio a toda la ciudadanía. Esto ha representado en todo este periodo un tercio del gasto. Repito, básicamente salud, educación, salubridad pública. Los contributivos, el gran grueso del gasto social argentino, que se mantienen casi dos tercios del gasto. Y aquí tenemos obras sociales, PAMI, jubilaciones, etcétera. Son aquellos, digamos, servicios donde el Estado, donde el contribuyente, digamos, especialmente tiene que pagar o da un aporte al financiamiento de los servicios. Y el discrecional asistencial son aquellos que dependen de la voluntad del Estado de otorgar, y son generalmente los programas contra la pobreza que existen en los Ministerios de Desarrollo Social y alguna vez en los Ministerios de Trabajo. Cuando se habla de política social, muchas veces se habla de esto, es decir, una cifra muy pequeña en comparación con el resto del gasto social. De hecho, hoy la AUH, que es probablemente la principal política social que se habla, no llega a un punto del Producto Bruto. ¿Mm? Vale decir, gasto pobre para pobres. Muy bien. Vamos a salir entonces, vamos a dejar de compartir y volvemos a conversar. Eh,
Uno de los puntos importantes entonces es que las sociedades contemporáneas, si uno mira la acción del Estado, y especialmente la acción redistributiva del Estado, se da cuenta que ha quedado muy firme esta idea de la intervención del Estado para resolver problemas de la ciudadanía, que es uno de los principios en la distribución a cargo del Estado del socialismo. Mientras que buena parte de la producción, no toda, pero buena parte de la producción sigue descansando en el sector privado. En algunos países, el sector público, no solo ya como regulador, sino como empresario, sigue teniendo también un rol muy, muy importante. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y a qué se debe esta permanencia? A pesar de una etapa donde el Estado keynesiano propiamente dicho, es decir, el papel de el pleno empleo fue directamente eliminado, sigue teniendo esta presencia del Estado con el gasto social. Y la respuesta, a mi juicio, es la democracia. Eh, es el juego democrático en sociedades donde el sufragio universal se hizo prácticamente total en casi todas las sociedades, a diferencia del siglo XIX, de aquella Inglaterra que estaba prácticamente, como diría Marx, quien gobernara el comité ejecutivo de la burguesía. Ha ejercido una fuerza muy, muy importante, no solamente para el mantenimiento, sino para el crecimiento del gasto social. Y el gasto social convirtiéndose en la gran parte, el gran porcentaje, el enorme porcentaje del gasto público en la mayor parte de los países. Por lo tanto, digamos, cuando uno ve, escucha ciertos discursos presentes sobre la desaparición del Estado, realmente a mí me producen alguna risa. Realmente lo que ha implicado solamente, digamos, una dictadura extremadamente feroz y obviamente una represión feroz podría desandar el camino que las sociedades y los estados recorrieron en los últimos 50 años, en los últimos mediados de siglo. Por lo tanto, yo creo que tenemos estado para rato, a pesar de que algunos piensan de que esa es la causa de todos los males, y obviamente no significa de que el Estado no deba ser repensado, reformulado, mejorado, hacerlo más transparente y más eficiente, pero este es otro trabajo diferente a pensar que su erradicación es la solución de los problemas presentes. Bueno, esto es lo que quería presentarles, y estoy a disposición para intentar responder algunas de las preguntas o reflexiones que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Aldo. Bueno, muy interesante. Creo que dispara algunos interrogantes y probablemente haya muchas o varias preguntas. Así que ahora invito a aquellos que quieran formular alguna pregunta que lo hagan. Mario, ¿puedo Sí, hacer una pregunta yo primero para romper el hielo mientras la gente va pensando su pregunta? rompa hielo, dale. Aldo, vos sabés que yo fui alumno tuyo en la década del 90, un orgulloso alumno tuyo, y tengo que decirte una cosa, que los temas que vos introdujiste en esas clases de los 90 siguen reapareciendo hoy. Por ejemplo, la solución al problema previsional, que es insoluble, incluso en los países desarrollados, ¿no? Siempre aparecía una idea que vos planteaste que era la del ingreso universal. O sea, si las economías a las que vamos, que tienen un grado ya de inclusión laboral bajo, porque la máquina destroza trabajos, ¿no? O sea, la tecnología destroza trabajos, y la solución que uno puede ver es para que la democracia no explote es, ¿por qué no vamos a una forma de ingreso universal? ¿No? O sea, ¿qué opinás de eso frente a este contexto? Quería saber tu opinión.
Bueno, has tocado un tema muy, muy importante y muy candente, ¿no? Y especialmente a partir de la irrupción de la inteligencia artificial. Digamos, se está diseñando un mundo, ya hay varios que lo han señalado o lo vienen señalando, donde la desigualdad, que fue siempre una característica de la humanidad, desde el jefe del clan que tenía el garrote con el cual tenía dominado a sus congéneres, pasando por la monarquía y absolutamente todas las formas de distancia entre reyes y siervos, opulentos y proletarios, etcétera, llega a un nivel de una desigualdad probablemente mayúscula. La diferencia que puede haber entre el megamillonario de Silicon Valley y el pibe que no tiene secundaria completa del norte de México o del conurbano bonaerense es inmensa. Entre otras cosas porque la desigualdad comienza no solamente a basarse en elementos materiales, sino en elementos cognitivos. Entonces, se puede redistribuir riqueza con alguna, o patrimonio con alguna facilidad, pero redistribuir conocimiento es mucho más complejo y lleva mucho más tiempo. Y entonces esta diferencia hace que un sector extremadamente grande de la población comience a quedar afuera. Y tiene que vivir este, de aquella changa que le ofrece la vida, y ahí comienza a plantearse, bueno, ¿y qué hacer con esta gente? Y digamos, hasta ahora la respuesta de los gobiernos en general ha sido prácticamente la de tratar a los pobres como animales en un zoológico. Es decir, básicamente lo que hay que darles es un pedacito de comida o su equivalente en dinero para que coman y no mucho más que eso. Es decir, la preocupación por el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de su salud, etcétera, es prácticamente imposible. Entonces, vemos que la salud pública quedó para una salud para pobres y la educación pública va camino a ser una educación para pobres, con lo cual se agudiza la desigualdad. Ahora, estamos en una época donde los robots podrían llegar a tener a su cargo toda la producción de bienes materiales. Vale decir, estaríamos en una situación ideal de la humanidad, donde el ganarás el pan con el sudor de tu frente queda atrás, los bienes son producidos por las máquinas y los seres humanos nos dedicamos a las actividades más nobles, es decir, al arte, a la política, a la ciencia, al deporte, pero no es así, y no es así por un problema distributivo. Ahora, eh, todos ya están empezando a hablar mucho más fuerte del ingreso universal. Eh, Ese ingreso es posible y es muy probable que sea posible y que se imponga con el tiempo, fruto de la misma productividad creciente que va a tener la economía y exclusión creciente que va a tener la sociedad. Vendrá por un periodo de conflictividad social, es probable que la humanidad llegue en algún momento a disfrutar de una etapa prácticamente más humana, en la cual realmente la gente pueda estar libre de los constreñimientos básicos, de las necesidades básicas. Es una de las utopías y es uno de los programas que debería construirse para enfrentar a la distopía que todos estamos empezando a percibir de una sociedad humana, gobernada por autócratas y la inteligencia que los rodea, muy, muy alejada del resto de la humanidad. Tiene la palabra
Levantó la mano Laisu. Adelante, Laisu. Sí, Aldo, alguna vez lo hemos charlado. Es cierto esto de la hibridez que vos señalás entre Estado y mercado, de alguna manera en casi todas las sociedades. Pero yo percibo que por ejemplo, en la sociedad china, el Estado está controlado por un partido que tiene un proyecto y que de alguna manera hay un mercado muy grande, muy avanzado, pero hay un partido que regula y controla el mercado. Mientras que en otros países ese híbrido, el mercado está siendo controlado, el Estado está siendo controlado por un Estado que está colonizado por los grandes grupos económicos o grupos financieros o grupos, como hoy lo llaman, los grupos de los ricos de Silicon Valley. Entonces, me parece que hay una diferencia en esa hibridez. La hibridez de un país donde un partido controla el Estado y logra sacar 800 millones de personas de la pobreza y transforma en un país de gran crisis en una potencia mundial, y otros países como Estados Unidos, por ejemplo, donde la polarización social, producto de un Estado que actúa colonizado por esos grupos económicos, genera una gran desigualdad. Quisiera entonces que nos hablara de esta diferencia de hibridez, como que me parece que hay dos tipos de hibridez. Sí, hay que mirarlo en procesos, ¿no? La hibridez, por ejemplo, China tiene un gasto público menor que Francia y que Alemania. Es decir, es un Estado que tiene, como decía, está controlado por un partido y tiene control en principio sobre la sociedad, sobre la parte capitalista de la sociedad, pero sin embargo gasta menos en distintas funciones estatales que países capitalistas de Occidente. Y esto obviamente tiene que ver con algunos, por ejemplo, que China no tiene desarrollado su sistema previsional. Este, cuando, cuando yo durante un tiempo fui funcionario público, recibí una visita. Esa visita fue del ministro de Seguridad Social de China. Estamos hablando de 20 años atrás, 25 años atrás. Y quería saber sobre el sistema previsional argentino. Más o menos le comenté cómo era el sistema previsional argentino. Y cuando le pregunté, ¿por cómo es el sistema en China? No, dice, en China el sistema previsional son los hijos. ¿Mm? ¿No? Los hijos son los que mantienen a los padres. Bueno, esto ha cambiado y está cambiando. La sociedad china está envejeciendo y se ha urbanizado y probablemente está demandando y va a seguir demandando un nivel mayor de gasto social. Ahora, yo con China tengo la misma duda, o tengo la duda de cómo fue la evolución del capitalismo en los países europeos, que surgieron de gobiernos autoritarios, que eran las monarquías absolutistas, hasta que la burguesía logró las revoluciones que dieron por abajo la monarquía e instauraron el capitalismo liberal. ¿Qué va a pasar con los grandes empresarios ricos chinos que se están gestionando en el futuro? No lo sé. ¿Será que China tiene un proceso que es similar a aquel 100 o 200 años después? Y que a la larga el capitalismo o los capitalistas chinos terminen imponiéndose el Estado. ¿O no? ¿Estamos en un modelo nuevo donde el Estado va a estar sobre bases de control de la población, sobre bases, digamos, autocráticas, controlando la economía para de ahí ser el buen padre que distribuye a todo el mundo? Eso la historia lo dirá. Pero me parece que no hay un solo camino abierto. Lo sí más preocupante es el tema de las tendencias autocráticas en aquellos que fueron o son todavía democracias liberales o que son democracias de amplio espectro. Ahí esa es una señal que yo veo con preocupación. Digamos, la ida hacia un mundo de autocracias es lo que está más cerca en nuestra visión, mucho más que democracias plenas y distributivas e igualitarias. Bien,
Vamos con Silvia. Gracias, Mario. Gracias, Aldo, por tu exposición, que ha sido muy ilustrativa. Em, yo no sé si lo mío se transforma en una pregunta o no, pero lo que, lo que creo es que el fenómeno de desigualdad que has mencionado ocurre en todos los países y ocurre incluso a nivel global. En este momento existen países muy ricos y países muy pobres. Eh, por eso a mí me parece que el Estado como regulador, seamos keynesianos o no, o lo que la opción que queramos denominar, pero a mí me parece que la función del Estado es una función que en el fondo es ética, es moral, porque nadie nace queriendo ser pobre. Las sociedades nos dan más o menos oportunidades y tenemos que trabajarlas, pero lo que no se puede es no buscar como meta permanente la mayor igualdad posible. Y yo creo que eso es una cuestión ética. El Estado no puede desaparecer, porque cuando dicen el Estado debe funcionar como un regulador, la posición contraria dice que el mercado lo regula todo. Y eso es mentira, porque no regula nada, regula al alza. En Madrid, yo vivo, perdón, vivo en España, en Madrid hay una carencia de vivienda que hace que la gente no se pueda independizar más allá, incluso más allá de los 30 a 35 años. Viven con sus padres. No pueden elegir un proyecto de vida porque no pueden irse de la casa de los padres. Entonces, a mí me parece que el Estado tiene que tener una vocación social, sencillamente, y la hibridez está puesta a prueba en montones de países. Y esto, y no, no sé, la pregunta en todo caso sería, ¿qué hacemos con las grandes compañías que se resisten a pagar impuestos? Por ejemplo, en Europa las tecnológicas están exigidas, le hace Apple, Microsoft o todas las que queráis, tienen que pagar impuestos y se resisten poderosamente a ello. Si no tenemos impuestos, no podemos crear igualdad. Y yo soy muy pesimista respecto al camino que está siguiendo el capitalismo. El capitalismo tiene el poder en este momento en todos los países y internacionalmente es muy difícil moverse en otros términos. Entonces, no sé, yo soy pesimista en este sentido. No sé si tú puedes arrojar una pequeña luz de optimismo. Bueno, primero un gusto que nos estés acompañando desde Madrid. Silvia la conozco desde hace mucho tiempo, ha sido mi compañera de estudios en la universidad y es un gran honor que estés presente. Mirá, Gracias. yo sí estoy viendo que estamos cerca de una distopía, como decía, y la distopía es que estamos cerca de sociedades que están teniendo un tinte autocrático y esos autócratas están rodeados de una inteligencia que no es permeable, es decir, quienes manejan los algoritmos no son
son gente que tiene un nivel de expertise extremadamente elevado y que no es fácil que llegue al entendimiento del resto de los humanos. Y estas diferencias cognitivas pueden arrojar la creación, como algunos se vaticinan, de una superraza. Una superraza que va a vivir mucho más tiempo porque va a poder aplicar todos los conocimientos de la biología y todos los avances de la biología a sus cuerpos, va a poder transformarse en cyborgs, van a ser los primeros a abandonar el planeta cuando la cosa esté muy complicada en la Tierra, y por lo tanto, digamos, la diferencia entre ellos y los mortales va a ser extremadamente grande. Esa distopía propia de películas de ficción, no sé si en esa medida, pero comienza a tomar alguna forma. Ahora, frente a eso, ¿qué? Eh, yo tengo una idea y una utopía que la veo para después de la distopía. Y los invito a que miremos un ejemplo, una imagen. En Argentina existen los consorcios en los edificios, ¿no? Esos consorcios son los propietarios de los departamentos de un edificio que se reúnen en la asamblea para designar un administrador. Y en esa asamblea toman decisiones de cuáles son las medidas más importantes que debe tomar el administrador durante un tiempo determinado, digamos un año. Por supuesto, el administrador tiene alguna flexibilidad para tomar con discrecionalidad algunas medidas menores que surjan en el desarrollo de las actividades, pero siempre dando cuenta de ello a la próxima asamblea donde va a ser evaluada su función y si funcionó, es renovado, si no funcionó, es despedido. Bueno, eh, hay dos tipos de consorcio. Uno donde el control efectivamente lo ejercen los propietarios, y ahí en ese caso, digamos, eh, la participación y la información de ellos es muy importante. Tiene que ser un consorcio donde la gente esté informada y participe para poder imponer condiciones y que el administrador sea un administrador. Ahora, cuando esto no sucede, cuando no hay participación, cuando no hay información, el administrador se convierte en una especie de autócrata con capacidad de hacer lo que le viene a voluntad. Si trasladamos esto a la sociedad en su conjunto, yo creo que estamos en tiempo de empezar a pensar en la democracia plena, en la democracia directa. Si la tecnología va a posibilita de que no solamente escojamos a las personas que van a administrar, sino también participar en las decisiones más importantes que hacen en una sociedad. Presupuesto, por ejemplo, ¿no? Las principales finalidades del gasto que se va a recaudar. Eh, y esto que, digamos, transformaría a los administradores en administradores y no en autócratas, que habría un control de quienes son los ciudadanos, son los propietarios, en este caso, de la soberanía, es algo que es posible precisamente porque ya esta idea de que la democracia directa no es posible porque hay mucha población, queda de lado con el uso de la tecnología. Ahora, esto exige una población educada, informada. Y esto implica una población participativa. Sin estas dos condiciones, es muy difícil poder ejercer una democracia directa plena. Y en eso, el trabajo es enorme, ¿no? Es decir, concebir que los ciudadanos sean ciudadanos interesados en participar,
implica una sociedad que ha llegado a una relativa abundancia, donde la gente tiene el tiempo para informarse, para formarse, para participar, y eso está un poco todavía lejano, en el horizonte de la humanidad, pero si tuviera que hacer una apuesta, esa sería mi apuesta a la distopía de una sociedad gobernada por autócratas y la clase intelectual que los rodea. Muy bien, adelante, Diego. Bueno, buenos días. Eh, Felicitaciones a los organizadores. Extraordinaria actividad. Gracias especialmente, Alejandro, por la invitación. Eh, Aldo, quería hacerte una consulta. Vos sabés que eh, mis fundamentos habitualmente para escribir o para dar clases respecto de las transformaciones que se inician o que emergen con potencia en los años 70, de los años 70, provienen de dos textos tuyos, el de Bismarck y Keynes, ¿quién es el culpable? Y el de Política Social y Estado de Bienestar en el mundo post-keynesiano. Y yo creo que vos marcás en el segundo especialmente una consecuencia, creo yo que es la más importante de esas transformaciones profundas, y es esta creciente dualización de los mercados de trabajo, cada vez menos empleo industrial de alta calificación y altos salarios, y cada vez más eh, empleos en el sector servicios que demandan baja calificación y que por ende pagan bajo salario. Entonces, viendo la evolución del gasto que vos compartías con nosotros, me pareció un hallazgo extraordinario porque hay elementos allí para discutir, en Argentina por lo menos, con ambos lados de la grieta, sobre qué implica ese nivel sostenido de gasto social. Pero me preguntaba si vos le asignabas alguna probabilidad, recién decías los escenarios están abiertos, y le asignabas alguna probabilidad a una profundización de aquella consecuencia, en el sentido de que el empleo industrial para los seres humanos de alta calificación y altos salarios pareciera tender a reducirse por estos cambios tecnológicos de los que hablábamos recién, y es probable que aunque el gasto público se sostenga en niveles altos, en particular el gasto social, en términos per cápita, eh, sigan reproduciendo esta lógica de recursos pobres para pobres, de la que también nos hablabas, ¿no? Quería saber si le asignabas alguna probabilidad a ese escenario en el que el nivel de gasto se mantiene alto, pero en términos per cápita se estanca o incluso decrece, mientras esta dualización de los mercados de trabajo se profundiza. Muchas gracias. Eh, bueno, sí, claro, bueno, ya Robert Reich hace ya 40 años planteó de que el trabajo de industria y el trabajo agrícola van camino a reducirse enormemente. Es decir, en aquel momento decía que 2 de cada 10 norteamericanos eran los que se dedicaban a las tareas industriales y agrícolas, y esa es la situación en Argentina, de hace ya algún tiempo, no ahora. Y es muy probable que esto va a tender a profundizarse y efectivamente van a quedar los servicios como seguramente la fuente principal de empleo. Ahora, marcado por el tipo de nivel de servicio. Una cosa es los proveedores, de Internet, y otra cosa es el mantero de la Plaza 11, ¿no? Es decir, va a haber servicios y servicios. Servicios para quienes tienen una capacidad de consumo y servicios para subsistir a otro nivel de la sociedad. Ahora, el tema esto no sé cómo se compatibiliza con la democracia, porque digamos lo que uno empieza a ver es que puede haber reducción del gasto social, pero el tema es cómo actúa ahí la democracia, porque digamos, si la gente vota y nota después de un cierto tiempo de este, que no tiene horizonte y que no tiene posibilidades y que la está pasando muy mal,
Y generalmente lo que suele pasar es el castigo al que está gobernando. El que viene puede intentar hacer lo mismo y seguramente va a ser castigado nuevamente. Y entonces lo que estamos viendo es una sucesión de gobiernos que terminan, comienzan dando alguna esperanza y terminan frustrando. ¿Va a ser este el ciclo político? ¿Dónde termina esto? ¿Es infinito? No sabemos, no sabemos. Eh, Nosotros hoy en Argentina estamos frente a un escenario donde, bueno, eh, el futuro no parece demasiado claro. Y esto no significa de que las cosas van a salir mal, porque de golpe hay algunos nuevos elementos en la economía argentina que no existían en el pasado y que pueden terminar eliminando ese mal de ciclos enteros donde si no llovía en el campo no entraban divisas, si no entraban divisas no había insumos ni bienes de capital para la industria, se entraba en crisis y la crisis económica se transformaba en una crisis social. Este, ¿Y esto dónde salió? ¿Ustedes me están viendo? Sí, te vemos chiquito, es como si Qué, alguien estuviera compartiendo pantalla. qué ¿Alguien estaba? interesante. Fíjate vos, esto es en vivo. Está perfecto. Apareció una factura. Apareció una factura, no sé de dónde ha aparecido esto. No, no. No, pero Por no, favor, que deje de comparar. no, pero Vamos. está cerrado compartir pantalla, no sé cómo que apareció. Bueno, Sí, Carlos Schwartz. claro, sí, cerrá tu pantalla porque te estamos viendo. Carlos, Suárez, cerra la pantalla. Sí, porque vamos a ver el diagnóstico y va a ser un problema. Pero ya tener factura es todo un avance, ¿eh? Bueno, este es un pase de factura, efectivamente, ha sido un pase de factura. Yo dije, sonemos, tenemos que pagar 60.000 pesos. Ahí me asusté. Bueno, bueno, ¿dónde estaba? Ya me perdí. Bueno, Yo quería hacer una pregunta. Sí, a ver, si me permiten, Fernando, tenemos, bueno, le damos la palabra ahora a Nicolás, después a Fernando y por último a Liliana, si les parece así, en 10 vale. minutos, 15 vamos a... Bueno, gracias. Adelante, Nicolás. Sí. Hola, buenos días. Me presento. Mi nombre es Leal Joaquín Nicolás. Soy alumno de grado de la Facultad de Ciencias Económicas de acá de Tucumán, capital San Miguel. Y bueno, le quería preguntar al profesor, porque bueno, respecto a lo que fue hablando durante la presentación, me quedaron unas dudas sobre algunas cosas que dijo, por ejemplo, de que por qué el keynesiano va a dejar de existir o ya no se lo va a utilizar ese enfoque, si es tanto a nivel nacional como internacional, y también sobre el sistema previsional, tanto en nuestro país, Argentina, como en los otros países del mundo, de que por más desarrollado o subdesarrollado que sea el país, tiene fallas su sistema o que funciona, pero no funciona como debería. Si me podría responder esas consultas más que nada que tengo de lo hablado, se lo agradecería mucho. Gracias. Muy bien. Mirá, el keynesianismo, digamos, hay elementos del keynesianismo que han sido erosionados, entre ellos el pleno empleo. El mundo actual sigue teniendo aquello que comenzó en los 70 y los 80, que es la flexibilidad laboral. La mayor parte de las sociedades abandonaron las políticas de pleno empleo. Es decir, llevadas adelante por el Estado, obviamente. Así que, eso fuera, pero la capacidad de regulación, incluso la existencia del Estado como empresario, te sigue teniendo vigencia en la mayor parte de los países del mundo. Es decir, obviamente es muy difícil establecer en qué porcentaje el Estado contribuye a la formación de la riqueza, al Producto Bruto versus el sector privado. Porque más allá de la existencia de empresas
públicas, hay empresas mixtas. Y esas mixtas con participación variable de Estado y sector privado. Entonces, en general la OCDE tuvo muchas dificultades para establecer un porcentaje relativamente ajustado de participación del Estado en la producción de la riqueza. Pero sí a través de la asignación del gasto, y esos son los datos que vimos, donde el Estado sigue manteniendo un nivel de gasto, por lo tanto, una participación en la distribución muy, muy importante. ¿Tu segunda pregunta cuál era? Con respecto al sistema provisional, tanto a nivel nacional como internacional, ¿por qué no funciona bien del todo o por qué tiene alguna falla en su sistema? Bueno, hay un tema que es el sistema provisionales en general eh, tienen que confrontar la existencia de una población que envejece, ¿no? Es decir, la expectativa de vida se ha alargado y por lo tanto, junto a mayores personas que deberían ser los recipientes, hay un mercado laboral que absorbe menos mano de obra. Hay un crecimiento de la informalidad y por lo tanto también del financiamiento para el sistema previsional. Entonces, esta mezcla de mayores beneficiarios y caída de recursos trae los problemas que han experimentado y están experimentando la mayor parte de los sistemas previsionales. Bueno, tenemos las dos últimas preguntas, Liliana y luego Fernando para el cierre. Buenos días a todos y a todas. Bueno, gracias al doctor Alejandro Esteves que me invitó y al doctor Isuani. Fui estudiante de ellos en la maestría en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y mi pregunta va sobre una reflexión que hizo el doctor Isuani, que dice que se mantiene el gasto público eh, por el sistema democrático, que es la democracia la que se convierte en parte importante de esta decisión política. ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque más allá, yo estoy enclavada en el tercer anillo bonaerense sureño de la provincia, bueno, obviamente de la provincia de Buenos Aires, y esto del gasto público, la asignación universal por hijo, las cuotas por desempleo, y bueno, obviamente, tengo vecinos y vecinas que son pobres de derecha, ¿no? Como los identificamos, y todavía están en esa dicotomía que el Estado me debe pagar porque no tengo, pero voto al Estado que me quita, ¿sí? O sea, en esa democracia, ¿cómo encajaría este concepto del gasto público? Bueno, es compleja tu pregunta porque en realidad ese gasto social a los sectores más vulnerables es un gasto extremadamente minoritario del gasto público. Es prácticamente, yo te diría, prácticamente irrelevante. Es decir, cuando uno dice que se gasta 30% o 25% del gasto del PBI en gasto social, 10% son las jubilaciones y otro 12% entre salud y educación pública. Y lo que queda para los programas asistenciales son extremadamente pocos, a veces 1 o 2% del producto. Con lo cual lo que le llega a la gente es algo pobre, como decía yo, pobre para los pobres, que no modifica en mucha su situación, digamos, porque la pobreza es un tema de, obviamente, de ingresos pero también de condiciones, digamos, si puedo tener un poco más de dinero, pero no tengo agua potable, alcantarillado, no tengo acceso a la salud pública o necesito una operación, tengo que esperar 3 meses.
Tengo una educación pública donde degradada, que es la educación pública en las provincias, a cargo de las provincias, en las primarias, donde va básicamente los sectores con un poco más de recursos optan por las privadas, y esto por dos elementos muy importantes. Primero, por el efecto guardería, es decir, como papá y mamá tienen que trabajar, la escuela pública hace muchas huelgas, el privado me garantiza el cuidado de los chicos, entonces opto por pagar un poco más y tener el privado. Y segundo, una cuestión un poco clasista, ¿no? Es decir, yo quiero que mis hijos estudien en escuela de gente como uno. Entonces, esta cosa hace que termine reservada la escuela pública y la salud pública a los sectores más pobres de la sociedad. Este, no sé, digamos, ahí el tema del voto, ¿no? Sobre todo el conurbano ha tenido una tendencia hacia el voto bastante clara en los últimos años. Y el voto también es muy lábil, ¿no? Es decir, hoy votás y mañana retirás tu apoyo, donde las clientelas fijas son pequeñas y hay un gran porcentaje de votantes que va para un lado o para otro, depende de la coyuntura y cómo le toque la situación. Me parece que eso se va a seguir poniendo en juego en las próximas elecciones, donde creo que nadie tiene asegurado nada, donde los que creen que van a ganar pueden llevarse una sorpresa, y aquellos que se ven que no están bien, pueden de golpe aparecer entronizados. Y eso es algo que nos va a decir la coyuntura, y sobre todo la coyuntura muy próxima a las elecciones. Sí, la gente suele votar teniendo muy en cuenta lo que está pasando el mes anterior o los 2 meses anteriores, eso termina decidiendo. Termina decidiendo por los candidatos, termina decidiendo por la situación que les toca vivir. No sé si eso responde lo que te interesa, pero es lo que te puedo decir. Sí, sí, doctor, gracias. Bien, bueno, gracias Liliana. Y bueno, por último, Fernando Flores, adelante. Bueno, muchas gracias, Aldo, y felicitaciones. El Foro Económico Social lo ha premiado con el premio Colbés a la Responsabilidad Ciudadana, así que es un gusto escucharlo. Quería hacer una pregunta de un debate muy de moda ahora sí, ¿qué opinas sobre las propuestas de Peter Thiel, que descree del sistema democrático y busca y propone un modelo estatal basado en la supremacía tecnológica y corporativa? ¿Vamos hacia eso? Eh, no sé si vamos hacia eso, pero hay altas chances de que vayamos hacia eso. Es decir, esta característica autoritaria que están adquiriendo muchos estados en muchas sociedades en Occidente, es toda una señal. Y, digamos, el señor Thiel es uno, no solo él, pero es uno de los ideólogos de esto, ¿no? Es decir, de una sociedad que necesita orden, necesita que la democracia no moleste. Y eso lo que remite es a un debate sobre la coexistencia entre democracia y capitalismo. Porque en realidad lo que él está diciendo, la democracia está molestando al desarrollo que las empresas de alta tecnología quieren llevar adelante. Y hay todo un tema. Yo he trabajado ese tema y mi penúltimo libro es sobre las tensiones entre la democracia y el capitalismo, y la forma de resolverla. Hubo muchos intentos de hacer compatible la democracia con el capitalismo, porque en principio son sistemas que tienen contradicción.
En un caso es el deseo de la participación, en el caso de la democracia, el principio de la participación, de la soberanía popular. En el caso del capitalismo es el orden y la autoridad y la propiedad privada. Y esto puede entrar en contradicción a menos que haya algún tipo de acomodación. Y una acomodación para esto ha sido el estado de bienestar. El estado de bienestar fue un invento keynesiano, en el cual tanto propietarios como proletarios podían ver que por un lado había desarrollo y ganancia capitalista y por otra parte había mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, etcétera. Esto duró 30, 40 años y ha cedido. ¿Habrá otra forma de acomodarla? No sabemos. Lo que sí es que mientras no se acomoda, la idea de que tenemos que empezar a limitar la participación y la democracia para que el desarrollo económico capitalista vaya hacia adelante, es algo que va a exigir o que exige, de acuerdo a esta gente, control férreo del Estado. Autocracia, en última palabra. Bueno, gracias, Aldo. Bueno, estamos llegando al final, así que quiero agradecerles a todos los participantes en nombre de los organizadores. Eh, bueno, gracias, Aldo, especialmente a los que preguntaron. Creo que en esa dinámica nos quedaron muchas cosas que nos enriquecieron. No sé, Aldo, si querés decir algo al final de cierre. No, solamente agradecer la invitación que ustedes me han hecho, tanto el foro como la universidad, y la posibilidad de poder plantear alguna de mis ideas y de escucharlos y recibir preguntas que siempre ayudan a continuar la reflexión. Así que muchas gracias a los organizadores y a aquellos que decidieron levantarse en esta mañana fría del país, porque está haciendo frío en casi todo el país, para participar de este evento. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Aldo. Gracias Muy a bueno y todos. gracias a los La ses- organizadores, che. la sesión Que fue sigan. grabada, así que el que tenga interés en tenerla, ya nos avisan y la distribuimos, la compartimos. Y bueno, y los esperamos en la próxima conversatoria que seguramente estaremos haciendo dentro de poco. Bueno, y hasta la próxima. Muchas Chao, gracias. Muchas gracias. Un Gracias a chao, abrazo a todos. todos. Gracias. Hasta pronto. Chao, Gracias, Aldo. Chao, Ituani, doctor. mi hermano. Chao, Chao, Chao. Aldo. gracias. Chao, Leal. Gracias. Chao. Mm.